Bien, la Segunda Guerra Mundial, un hecho histórico que ha provocado mucha consternación en el mundo, es esta Segunda Guerra, la más letal quizás conocida hasta entonces, que se desarrolla entre los años 1939 a 1945. Antecedentes de este conflicto. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, justo después de finalizar la Primera Guerra Mundial, con la creación de la Sociedad de Naciones, fueron totalmente inútiles. Vale decir que no tuvieron ninguna importancia para los países imperialistas europeos, especialmente tampoco para Estados Unidos, quien, estando dentro de la Sociedad de Naciones, decide retirarse a su gusto y no hacer caso a esta sociedad. La primera conferencia internacional de desarme de Ginebra también llega a ser un fracaso. De ahí que Alemania, después de sufrir la derrota en la Primera Guerra Mundial, va a buscar reorganizarse, rearmarse y pretender una nueva redistribución de las áreas dependientes que en la Primera Guerra Mundial se había quitado a Alemania. Entonces busca una nueva organización, una nueva distribución del mundo entero. En Alemania e Italia van a surgir dos partidos de tendencia totalitaristas, dos estados totalitarios, a la cabeza de Adolf Hitler en Alemania, eh, líder de los nazistas o del nazismo, y por otro lado tenemos a su homólogo Benito Mussolini, quien es líder de los fascistas en Italia. Entonces, dos partidos muy parecidos, muy similares, que van a surgir en este tiempo como antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Y ambos van a estrechar relaciones con un mismo objetivo de dominar el mundo, si se quiere el término, o constituir el dominio de Alemania e Italia, los partidos totalitarios. Las nuevas causas para para que se desate la Segunda Guerra Mundial son las siguientes. Las ambiciones imperialistas de Alemania, Japón e Italia. Era notorio las intenciones de estos tres estados de querer expandir sus territorios, sus dominios en el mundo entero. Pronto va a despertar una reacción en los países vecinos que posteriormente se va a traducir en el enfrentamiento entre estos países y los aliados. La ineficacia de los sistemas de seguridad de la Sociedad de Naciones. Como ya indicamos, esta Sociedad de Naciones fue inobservada por los países, es decir, nadie hizo caso a esta Sociedad de Naciones, menos sus planes de seguridad. Por eso es que no tenía ninguna eficacia en cuanto al control de la seguridad en los países beligerantes en Europa, especialmente. El establecimiento de nuevas alianzas. Para este tiempo, 1940, van a surgir como la principal eje central o eje Roma-Berlín-Tokio, conformado por los países de Italia, Alemania y Japón. Y el nuevo y creciente armamentismo, la creación de nuevos armamentos de guerra más letales que en la Primera Guerra Mundial, es lo que van a constituir las nuevas causas para que se desate este conflicto a nivel mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial. Inicio y desarrollo de la guerra. Después de la conformación del eje Roma-Berlín-Tokio en 1940, estos países van a hacer notar claramente sus intenciones de expansión. Las cosas se van a agravar cuando Alemania va a invadir Polonia y en reacción de este acto expansionista de estos países, Francia, Bélgica e Inglaterra van a salir en defensa de Polonia y para detener el avance o las intenciones de estos países expansionistas, especialmente Alemania. Entonces, este va a ser el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con lo que Alemania había empezado en el ataque a Polonia
producto de este ataque, se ve claramente la intención de querer expandirse, de dominar grandes áreas de Europa y el mundo entero. Por eso es que estos países principalmente van a reaccionar contra el eje Berlín-Tokio o Roma-Berlín-Tokio de 1940. El gran poderío del ejército de Alemania. Alemania había logrado reconstituir su ejército, reorganizar sus fuerzas armadas, eh, volver a iniciar lo que fue la fabricación de armamentos, ya, y además se conoce que Alemania ya posee uno de los mejores ejércitos del mundo. Por tanto, están listos para pretender dominar así la tierra entera con el ejército y el armamento que cuenta Alemania. Por eso que se dice que el ejército alemán fue tan poderoso que empezó a invadir o atacar varios países de alrededor de Alemania, ya juntamente con Italia, quien es su principal aliada. La invasión de Alemania a la Unión Soviética. Sin previa declaración de guerra y entusiasmada por los triunfos, Adolf Hitler ordenó atacar a Rusia el 22 de junio de 1941. El porqué del ataque a Rusia se tiene algunas explicaciones bastante interesantes, como la primera, que indica que Rusia, al ser uno de los países que mayor reserva de petróleo contaba, Hitler y Alemania pretendían tomar posesión de esas riquezas. La otra es, pues, Rusia, al haber surgido como el primer país comunista en 1917, era contrario a la ideología capitalista y totalitarista de Alemania e Italia. Por eso se dice que Hitler había invadido o atacado Rusia sin previo aviso. Ha logrado ingresar a tierras rusas, rompió la barrera de defensa, si vale el término. Ya en el interior pretendía llegar hasta Moscú, la capital de Rusia. Sin embargo, el clima fue bastante hostil en relación a las fuerzas de Alemania, que fueron yendo, que fueron derrotados prácticamente por el clima frígido, por el frío intenso que hace allá en Rusia, en Moscú especialmente, donde las fuerzas de Hitler tuvieron que retirarse de Rusia y volver hasta Alemania. Esta es la primera derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Todavía Japón se encontraba en una especie de quietud, de reserva, si bien simpatizaba con Alemania e Italia, pero no se había manifestado agresivamente con ninguno de los países. Estados Unidos, de igual forma, estaba en estado de quietud en América, no tiene parte en esta guerra, no le afecta a nada a Estados Unidos, pero sí cuando avionetas o aviones de Japón van a atacar furiosamente a Pearl Harbor, que es una base norteamericana en las islas de Hawái. Entonces, por este ataque, el Congreso de Estados Unidos va a declarar que la nación de Estados Unidos se encuentra en estado de guerra contra Japón. Advierten que solamente es contra Japón, no hay ningún problema todavía con Alemania e Italia. Solamente es Japón el país que está en conflicto con Estados Unidos. Tras este ataque, Inglaterra va a declarar la guerra inmediatamente a Japón, ya como una especie de mostrar que está aliado a Estados Unidos. 3 días después, el 11 de diciembre de 1941, recién Italia y Alemania salen en defensa de Japón tras declarar la guerra a Estados Unidos. Ahora sí, el mundo entero está en estado de guerra, ya porque al entrar Estados Unidos a la guerra, América entera debe ir detrás de Estados Unidos, pues Estados Unidos se había declarado como el hermano mayor de América y en consecuencia debían asistir los países americanos en defensa del continente, dijo Estados Unidos. Entonces, tras esta intervención de Estados Unidos, la guerra ya es de alcance mundial.
Ahora vemos qué pasaba en Bolivia durante este conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente se sabe o se tiene escrito que Bolivia en este periodo es uno de los mayores productores de estaño, un mineral bastante codiciado en el mundo, y va a empezar tratativas o relaciones comerciales con Alemania. Alemania va a querer comprar los minerales de Bolivia. Sin embargo, cuando se está dando esta relación, Estados Unidos interviene y, y amenaza a Bolivia de no vender nuestro estaño a Alemania, porque estos países son agresivos, son totalitaristas, fascistas, y va en contra de los intereses de los países aliados. Es así que Bolivia no vende el mineral a Alemania, pero sí va a vender a Estados Unidos. Estados Unidos va a exigir que Bolivia aporte mineral a la guerra. Entonces, de ahí que se dice que Bolivia participó como proveedora de materia prima para la guerra. ¿Ya? A cambio, Estados Unidos indicó que Bolivia estaría dentro de los países aliados que están en guerra contra eh, Italia, Alemania, Japón. Entonces, lo curioso es que el precio real de la libra fina de estaño es de 3 a 4 dólares, pero resulta que Enrique Peñaranda, el presidente de Bolivia, decide vender el mineral a Estados Unidos a un precio de gallina muerta, a 0,42 centavos. De hecho, regalamos nuestro estaño a Estados Unidos y consigo Estados Unidos nos compra en cantidades al punto de tener reservas. Una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, nuestro principal competidor en estaño es Estados Unidos. Nuestro principal comprador de estaño, que era Inglaterra, ya no compra de Bolivia, sino va a empezar negociaciones con Estados Unidos y otros países. De ahí que la economía de Bolivia cae por los suelos. Es por eso que no nos sentimos ganadores en este conflicto internacional, a pesar de estar dentro de los países aliados, porque de una u otra forma hemos perdido en relación a nuestra economía, ¿verdad? Porque la economía de Bolivia está por los suelos, no hay producción, no hay venta de este mineral. Finalmente se da la victoria de los aliados. Tenemos que entender que sin la presencia de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, quizás hubiese sido muy difícil el derrotar a estos países fascistas, Alemania, Italia, Japón, pero con el ingreso de Estados Unidos que va a atacar prácticamente luego a Alemania y a Italia, juntamente Rusia, van a tener poderosos ataques contra esos países al punto que los van a destrozar y finalmente, tras saberse de la derrota, Hitler se suicida el 30 de abril de 1945. Benito Mussolini, el jefe de los fascistas en Italia, es muerto poco antes de la derrota por manos de los comunistas en el norte de Italia. De esta manera, Alemania tiene que firmar la capitulación de rendición incondicionalmente el 7 de mayo de 1945. Ya Alemania e Italia están acabadas, ¿verdad? Pero queda uno, el tercero, que es Japón. Japón había persistido en luchar y rehusar rendirse en esta guerra. Es así que, como represalia a lo que habían hecho con Pearl Harbor con el emperador Hirohito de Japón, el 6 de agosto de 1945, los estadounidenses van a arrojar la primera bomba nuclear empleada en el mundo, primera vez en la historia del mundo, sobre una de las ciudades de Japón, que es Hiroshima. La ciudad amanece al día siguiente totalmente destruida, ¿ya? No contentos con esto, Estados Unidos sigue su campaña de exhibición de su poder, de su poderío, si vale el término, y el 9 de agosto de 1945, misma suerte va a correr Nagasaki, otra ciudad japonesa. Con esto, dos ciudades importantes de Japón son destruidas por el poderío nuclear y militar de Estados Unidos, donde finalmente el emperador Hirohito, el 2 de septiembre de 1945, firman oficialmente la rendición. Con esto concluye la Segunda Guerra Mundial.
Consecuencias de la guerra. La historia indica que alrededor de 60 millones de personas murieron producto de la Segunda Guerra Mundial, que fue entre los años 1939 y 1945. Se estima que 6 millones de judíos fueron aniquilados por la raza aria alemana a la cabeza de Adolf Hitler. Se dio cambios territoriales y la creación de la ONU en abril de 1945. En base a la Sociedad de Naciones, se va a formar la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU. Y finalmente, Estados Unidos y la Unión Soviética van a surgir como grandes potencias de la posguerra. Ahora bien, volviendo a la diapositiva anterior, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Estados Unidos ataca principalmente a Japón? Más allá de que haya sido el último país en rendirse, Japón, o de persistir en la guerra, pero parece que hay intenciones muy ocultas de destruir Japón por parte de Estados Unidos. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial, los países que van a establecerse en primer orden son Estados Unidos y Japón, ¿verdad? Los que van a alcanzar mayor poderío después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como a Estados Unidos no le gusta la competencia, no va a acabar con Alemania ni Italia como lo hizo con Japón. En Japón ve a su enemigo en competencia, por eso es que va a lanzar 2 bombas nucleares necesariamente a Japón. ¿Se dan cuenta? Entonces, con estos episodios de la historia, se producen las consecuencias y finalmente vamos a vivir la polarización del mundo con Estados Unidos a la cabeza del sistema capitalista, Rusia a la cabeza del sistema comunista. Ambos van a polarizar el mundo en 2 mitades, capitalistas y comunistas, ¿verdad? Y se va a producir la Guerra Fría. Bien, con eso concluimos. Gracias y hasta pronto.